esta es más que nada es una anécdota, un cuento. Intenté hacerle una novela hace mucho tiempo, pero tal vez hay cosas que se pierden cuando las escribimos. Yo, más o menos cuando tenía 10 años, vivía en una cerrada. Esa cerrada está en una colonia que se llama Estrella Norte. Hombre, Estrella Norte es conocida por varias cosas tenebrosas. En ese lugar se aparecían muchas cosas raras. De hecho, me acuerdo que cuando nos mudamos cuando tenía yo alrededor de los 3 años. Bueno, yo no estuve consciente mucho de lo que sucedió cuando yo tenía 3 años, pero más o menos desde los 5 años se escuchan cosas en esa casa, en la casa donde nos mudamos. Y también otros vecinos nos decían que se escuchaban cosas dentro de sus casas. Lo clásico que se oyera los pasos de una persona por las escaleras o canicas cayéndose. Pero lo curioso eran las sombras. Se veían sombras cuando uno prendía la luz como si se escondieran. Y otras determinadas cosas. Eso hacía que Estrella Norte fuera un lugar que no fuera muy visitado. La gente se iba y venía, rentaban las casas o las compraban y después terminaban vendiéndolas. Yo creo todavía actualmente ha de haber casas solas a causa de todo ese tipo de cosas que sucedían, cosas curiosas, cosas muy extrañas. Te jalaban la cama, te jalaban los pies, se oían ruidos, se oían gritos, se oían pájaros que volaban demasiado grandes cuando uno andaba de noche. Y una de las cosas también curiosas es que decían que en las vías, porque había unas vías ahí en Estrella Norte que dividían la colonia de otras colonias, se apareció una mujer. Bueno, de entre todas esas cosas, cuando yo tenía 10 años, un día se mudó una familia. La familia pues se veía que tenía billetes, tenía dinero. Tenían una camioneta blanca, no me acuerdo de la marca, pero era de esas camionetotas grandes, caras. Y mi papá, me acuerdo muy bien que los primeros días que se mudaron ellos como a una o dos casas de la mía, se puso a platicar con el señor. A él le sigue gustando mucho lavar carros. Y se puso a lavar el auto del señor. Y entre todas esas cosas, conocía a sus hijos, a los hijos del señor. La verdad, la muchacha ya estaba muy grande, era la más grande, tenía 17 años y yo tenía 10, no me llevaba bien con ella. Además, yo la sentía muy creída, una persona que nada más veía dinero y veía socialización muy superficial. Y tenían un niño pequeño, pero el niño pequeño era muy chipilón y una persona que siempre hacía rabietas y que no podía uno convivir bien con ella. Pero el muchacho en medio tenía mi edad. Se llamaba Diego. Diego era diferente. Inmediatamente tal vez me empecé a llevar bien con él. Tenía ese carisma curioso que hacía que la gente se fijara en él, que intentara la gente hablar con él, divertirse, no sé, lo que hacen los niños. Y eso hacíamos. Empezamos a jugar. De hecho, en algún momento él terminó durmiendo en mi casa con nosotros como si fuera uno más de la familia. Sus padres siempre estaban ocupadísimos. Ellos dirigían los dos una empresa, una mediana empresa tal vez, que vendía alguna clase de alimento. Creo que vendían granos, tal vez arroz o frijol, quién sabe, pero ganaban bastante dinero. Y de hecho se habían mudado a la ciudad para cerrar un negocio, cerrar un trato en el norte acerca de los alimentos, de los granos que ellos vendían. Y nunca estaban en la casa. Su hermana mayor tampoco estaba en la casa, siempre estaba de fiesta o salía a cualquier lugar. Y el niño desde el principio, como era demasiado pequeño como para estar en la casa junto con su hermano, que siempre estaba con nosotros, terminó en un internado. Y él terminó con nosotros. Me acuerdo que cómo nos divertimos en la primaria con tanta cosa. Y me acuerdo muy bien, una vez, en ese tiempo estaba de moda un videojuego. No me acuerdo si era Mario Kart
o Super Mario 64, pero era para esa consola, la 64. Y estábamos jugando en su casa. Ellos hicieron una modificación, crearon un cuarto más que tenía una bañera. La bañera era de esas que hacían burbujitas de hidromasaje, no sé cómo se llaman. Total, ese día yo creo que cumplía los 12 años, 11 años. Y estábamos a oscuras jugando el videojuego. Estábamos los dos bien entretenidos. Y entonces yo quería entrar al baño. Y le pregunté que si podía usar su baño y él me dijo que sí. Pero me dijo y me advirtió, usa el de arriba, no uses el de abajo. Pero pues era un niño, le dije, nah, voy a ir al de abajo. Me metí en el cuarto que tenía la bañera. Y ese lugar, como pues es una construcción aparte de lo que es la casa originalmente, no tiene una ventana que dé mucha luz. Y a pesar de que era de día, estaba muy oscuro. Y no hallaba el apagador. Entonces estaba a oscuras. Empecé a tantear el apagador. Lo estaba buscando, pues nadie puede ir al baño a oscuras, a menos claro que estés muy dormido. Entonces empecé a escuchar algo muy raro. Es como cuando uno tantea el agua en un lugar, tal vez un charco, una bañera, algo. Mueves tu mano en el agua y se escucha un sonido muy extraño, o un sonido de que se está moviendo agua. Y entonces me empecé a fijar, no hallaba el apagador, y me empecé a fijar en lo que era la bañera. Vi la bañera y entonces empecé a notar algo muy raro. Había algo en ese lugar, se estaba asomando, me veía, pero pues estaba oscuro, era una sombra o un objeto, alguien, parecía una cabeza, pero sentía que me estaba viendo, sentía que se movía en el agua. Yo estaba tanteando para ver si encontraba el apagador, pero no lo hallaba. Y ya estaba asustado. Dije, ¿qué es eso? Sentía como me estaba viendo. Ya ven, se siente, inclusive cuando alguien te está viendo volteas. Entonces en ese momento pues no pude ir al baño y me salí, no hallaba el apagador. Regresé, estaba jugando Diego. Y entonces me ve y dice, ¿qué tienes? Seguramente estaba pálido. Y entonces le digo, es que vi algo muy raro. Pues ¿a cuál baño entraste? Me preguntó. Al de aquí de abajo. Te dije que no entraras a ese. Yo le conté lo que vi y no se le hizo raro. Dice que eso es algo normal, pero bueno, la gente tiene un morbo. Un horrible morbo por sentir cosas que a veces no quiere sentir. Queremos asustarnos cuando sabemos que no nos gusta. Así determinadas cosas. Por eso nos volvimos a meter en el baño, él y yo. De principio no se veía nada, no había nada en la bañera, pero entonces empezó a escuchar cómo se oía el movimiento del agua. Según Diego, esa bañera no tenía nada de agua, y entonces empezó a ver cómo subía una cabeza, o lo que se parecía a una cabeza. Y él me dijo así, es una mujer. Y yo, tal vez sugestionado por lo que me estaba diciendo, empecé a notar como si fuera una mujer y estaba sintiendo la mirada. Pero aparte de eso, pues ella estaba en su mundo, como si se estuviera bañando además, pero me estaba viendo, o nos estaba viendo a los dos. Y en eso él encuentra el apagador y vuelve a prender. Se hace la luz y no hay nada. La bañera está completamente vacía, no hay agua, no hay absolutamente nada. Y entonces en eso él vuelve a apagar la luz. Y durante un tiempo, de nuevo, no se ve nada. Pero después volvió a suceder. Se empezó a escuchar el sonido del agua. Y entonces empezó a emerger de nuevo algo del agua, como si hubiera una persona nuevamente, una mujer, y nos estaba volviendo a ver. Nos asustamos mucho, ya no volvimos a entrar, regresamos a donde estábamos. Nadie más dijo nada acerca de ese tema. Esa cosa que estaba ahí, todavía a la fecha, después de que ellos dejaron esa casa, nuevas personas se mudaron y siguen preguntando, porque se escucha agua, se escucha como algo que está ahí adentro. Y pues los vecinos que ya tienen mucho tiempo les dicen que pues siempre se ha aparecido algo ahí, siempre se ha aparecido cosas en la colonia.
Estrella Norte es una colonia muy conocida por que hay muchas cosas raras. Tiene demasiados cuentos y demasiadas anécdotas. Como por ejemplo, hace un tiempo me sucedió algo muy curioso en la casa de un amigo que tiene que ver con dibujos muy raros que se aparecieron un día ahí. Pero bueno, eso es otra historia, algo que con el tiempo les contaré.